El sermón que van a escuchar fue predicado originalmente en inglés por el pastor Mario Figueroa y está disponible en español en la voz de Omar Andújar. Un poco más y ya no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Entonces, algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice un poco más y no me verán? Y de nuevo un poco más y me verán. Y porque yo voy al Padre. Por eso decían, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto porque dije un poco más y no me verán? Y de nuevo un poco y me verán. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora, nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo de nuevo. Dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creen? Miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido el mundo. Esta es la palabra de Dios. Iglesia, hay épocas en la vida cristiana en las que Jesús se siente extrañamente callado. No está ausente en verdad, sabemos que no es así, pero podemos sentir que está distante en la experiencia. Sus palabras son familiares, sus promesas seguras y sin embargo parecen no aterrizar. Le creemos, pero todavía no podemos ver lo que está haciendo. Y ese espacio entre la fe y el sentir puede ser profundamente inquietante. Ese es el momento al que Juan 16 le habla. Los discípulos aman a Jesús, han dejado todo para seguirlo. Y ahora Él habla de irse, de que viene tristeza y de un gozo que todavía no pueden imaginar. Sus palabras son verdaderas, pero aún no encajan en su mundo. Un poco de tiempo, dice él, y de repente el futuro se siente inestable. Lo que hace tan poderoso este pasaje es que Jesús no reprende su confusión ni minimiza su dolor.
les dice claramente, la tristeza viene y que será real, disorientada y costosa. El cristianismo, deja claro Jesús, no es un camino alrededor del sufrimiento, sino un camino a través de él. Y aquí está la misericordia. Jesús no ancla su paz en su entendimiento, ni en su estabilidad emocional, ni su capacidad de resistir. La ancla en él mismo antes de que llegue la prueba. Este pasaje es para creyentes que confían en Cristo, pero se sienten confundidos por la obediencia. Para aquellos que saben que Jesús está cerca en verdad, pero sienten que su cercanía flaquea en medio de la tristeza. Nos recuerda que las temporadas en las que Cristo parece lejano muchas veces no son evidencia de su ausencia, sino prueba de que nos está llevando hacia un gozo que todavía no entendemos. Aunque los creyentes experimentan una tristeza real, Jesús nos asegura que el gozo viene. El acceso al Padre está abierto y la victoria ya ha sido ganada. Juan nos muestra cómo Jesús nos guía a través de una tristeza temporal, una oración confiada y una paz duradera al anclarnos en su obra consumada. Vamos a ir al primer punto. Confundido por la tristeza, pero con una promesa. Versículos 16 al 22. Jesús pronuncia las palabras que caen con peso sobre corazones ya cargados. Él dice, un poco de tiempo y ya no me verán. Y de nuevo, un poco de tiempo y me verán. La sala no estalla con prosteja o incredulidad, se llena de confusión. No la confusión dura de la rebelión, sino la confusión tierna que nace del amor, el temor y el dolor de una pérdida inminente. Los discípulos no están resistiendo a Jesús, están tratando de aferrarse a Él. Y mientras sus palabras resuenan amor, temor e incertidumbre, chocan silenciosamente lo profundo de sus corazones. Se preguntan, ¿qué significa eso de un poco de tiempo? Todavía no tenían categorías para un Mesías que vence muriendo, que reina al irse, que consuela prometiendo ausencia antes de presencia. No lo tienen. Están parados al borde de una historia que aún no saben interpretar correctamente. Y Jesús lo sabe. Él no avergüenza su confusión, no descarta sus preguntas, entra en su desconcierto y habla con una claridad firme. En verdad les digo, palabras que no anuncian impaciencia, sino cuidado. Cuando Jesús dice, en verdad, no los está preparando para un regaño, los está preparando para la misericordia. Les dice una verdad que nunca habrían asumido por sí mismos. Van a llorar, se lamentarán y el mundo se alegrará. Su tristeza será visible, sin filtros y dolorosa. El gozo del mundo será ruidoso y cruel. El mal parecerá triunfante. La fe se sentirá ingenua. La obediencia se sentirá insoportablemente costosa. Y entonces viene la promesa que reformula todo. Su tristeza se convertirá en gozo.
no reemplazada por gozo, no balanceada por gozo, transformada por gozo, en gozo. Jesús no está fingiendo que la tristeza no es real. Está diciendo que no es el final. No minimiza su dolor, revela su propósito. La cruz se sentirá como una pérdida devastadora, pero se convertirá en la puerta hacia la vida. La muerte no terminará la historia, será el momento en que la historia gira. Jesús recurre a una imagen tan profunda, tan real, que nos humilla antes de explicarnos nada. Habla del parto y al hacerlo nos invita a un misterio que los hombres solo podemos imaginar, pero que las mujeres conocen en sus huesos. El parto no es dolor teórico, no es incomodidad simbólica, es dolor que toma control del cuerpo y se niega a ser apresurado. Dolor que se anuncia con autoridad. Dolor que dice, este momento no será apresurado ni ignorado. Yo he visto este tipo de dolor cerca, no en mi cuerpo, claro. Solo las mujeres reciben ese privilegio y carga, pero lo suficientemente cerca como para nunca olvidarlo. Vi a mi esposa traer a nuestras hijas al mundo sin ningún tipo de sedación. Hora, hora tras hora estuve a su lado mientras el cansancio se asentaba en sus huesos. Vi cómo el dolor aumentaba y disminuía una y otra vez. Tan intenso que a veces traía desorientación. Momentos del tiempo se difuminaba y las fuerzas parecían agotadas. No había nada romántico en ello, nada, nada ordenado, todo reguero. No había nada ordenado, costoso, que exigía todo lo que ella tenía. Nunca había visto a mi esposa en una situación así. Y sin embargo, y sin embargo, también vi lo que sucedió al otro lado de ese dolor. Una nueva vida. Y en el otro lado de ese dolor. La habitación en ese momento se inundó con gozo. En el momento que una nueva vida se fue puesta en sus manos. Las lágrimas no desaparecieron porque el dolor no hubiera sido real. Desaparecieron porque algo mayor había llegado. Vida, aliento, un llanto, una hija que podíamos abrazar. Y aquí está lo que todavía me asombra. No lo hizo una vez, lo hizo dos veces, libremente, voluntariamente. Y si hubiera dependido de nosotros, lo habríamos hecho al menos dos veces más. ¿Por qué? ¿Por qué ir a través de ese dolor, ese sufrimiento? Porque el gozo no borró el sufrimiento, lo redimió. El dolor se convirtió en parte de una historia que ella estaría dispuesta a vivir de nuevo por causa de lo que produjo.
Ninguna madre olvida el dolor porque haya sido insignificante. Lo olvida porque algo mayor ha llegado. El gozo no niega que su cuerpo, lo que su cuerpo soportó. Recoge ese sufrimiento y le da significado. El dolor no es borrado, es absorbido en algo más grande, algo vivo, algo hermoso. Desde el comienzo de las escrituras, Dios usa el parto para explicar el sufrimiento. Lo vemos en Génesis. El pecado trae dolores de parto. La vida ahora implica angustia y gemidos, pero la esperanza cuesta algo, incluso en el juicio. Dios siembra la semilla de la redención. A medida que avanza la historia bíblica, esta imagen del parto se vuelve más rica. Los profetas describen frecuentemente al pueblo de Dios esperando rescate usando el dolor y el alivio del parto. Isaías los retrata retorciéndose como una mujer de que da la luz clamando por liberación. Jeremías compara el terror del juicio con dolores de partos repentinos. Miqueas exhorta a Sión a gemir a través de los dolores de parto hasta que llegue el rescate. E Isaías imagina un nacimiento repentino y gozoso con casi ningún dolor. Isaías 26 da con especial fuerza. Une tres ideas directamente tomadas de las palabras de Jesús. Dolor profundo, un poco de tiempo y resurrección entre los muertos. El pueblo de Dios clama en agonía, pero Él dice, ven pueblo mío, entre tus aposentos hasta que pase mi indignación. Luego Dios interviene. La muerte no vencerá. La tierra dará a luz a los muertos. El gozo sigue al dolor. Para la época de Jesús, el pueblo judío hablaba tanto de esta imagen del parto que tenía una frase para aquello. Le decían los dolores del parto del Mesías. Significaba un sufrimiento terrible antes del rescate final de Dios. Primero problemas, luego gloria. Dolor que da lugar al gozo. Ahora, en esta conversación que está sucediendo en el aposento alto, Jesús hace algo familiar pero impactante. Aplica esta imagen a sí mismo. El sufrimiento que inicia la nueva era no solo recaerá sobre el pueblo de Dios, será llevado por el Mesías. Así que cuando Jesús dice, su hora ha llegado, no está hablando solo del parto, está hablando de destino. En el Evangelio de Juan, la hora nunca es solo tiempo, es propósito. Una y otra vez, la hora apunta a la cruz. Esta palabra está cargada de significado. Señala el momento en que el plan de Dios ya no puede ser retrasado. El trabajo de parto ha comenzado. Algo debe nacer. Lo que parece una agonía insoportable está en las manos de Dios. Lo que parece pérdida es en realidad la puerta por la cual la vida entra al mundo. La cruz no es una interrupción trágica, es el canal de nacimiento de la nueva creación. La muerte y resurrección de Jesús no son solo eventos redentivos, son eventos escatológicos.
El futuro ha irrumpido en el presente. La nueva era ha comenzado. Eso es lo que Jesús quiere decir acerca de la cruz y también acerca de nuestra tristeza. No todo dolor es inútil, no todo sufrimiento se desperdicia. En las manos amorosas de Dios, la agonía da luz a gozo. La maldición de Génesis encuentra su respuesta en la cruz, donde Jesús toma sobre sí los dolores de parto, para que nosotros podamos vivir en el gozo de la resurrección ahora, aún mientras esperamos el final plenamente feliz. Y entonces Jesús trae toda esta teología al corazón con una frase que cae con fuerza silenciosa. Así también ustedes ahora tienen tristeza. No algún día, no en teoría, sino ahora. Jesús no habla por encima de su dolor, lo nombra, lo valida, lo coloca en tiempo presente, pero se rehúsa a dejar que el presente defina el futuro. Luego dice algo asombroso, pero los volveré a ver. No solamente ustedes me verán, sino yo los veré. Su gozo no descansará en la fuerza de su fe, ni en el conocimiento de su teología, ni en la firmeza de su obediencia. Descansará en la mirada iniciadora y restauradora del Cristo resucitado. Antes de que ellos se recuperen, Él los reunirá. Antes de que entiendan lo que ha sucedido, Él estará de pie delante de Él. Y cuando ese momento llegue, Jesús promete, su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. ¿Y por qué es esto? Porque el gozo de la resurrección no es circunstancial, es escatológico. Es el gozo de la nueva creación irrumpiendo en la era presente. Una vez que Jesús resucita, el futuro ya ha comenzado. El mundo puede herir, pero no puede confiscar lo que la resurrección ha asegurado. Así es como Jesús cuida a discípulos afligidos. No minimiza el dolor, no apresura el sufrimiento, reformula todo. La tristeza no es sin sentido, está encinta. La confusión no es fracaso. A menudo es el lugar de nacimiento de una fe más profunda. Y el gozo no está postergado para siempre. Ya ha comenzado porque Cristo ha vencido la muerte. Por un poco de tiempo, tristeza. Pero luego, por causa de Jesús, gozo que no puede ser quitado. Pero esta promesa no deja a los discípulos esperando pasivamente ni adivinando a ciegas. Jesús no solo les dice lo que viene, les dice cómo vivir hasta que llegue. El espacio entre la tristeza y el gozo no está vacío, es relacional. Y esa relación no se sostiene por distancia ni silencio, sino por acceso. Así que ahora Jesús pasa de la certeza del gozo a la provisión que los sostendrá en el camino. Moviéndonos al segundo punto, invitado a pedir con pleno acceso al Padre. Jesús cambia de enfoque de una manera que los discípulos aún no sienten el peso de todo, pero pronto lo harán. Declara, en aquel día
Y con esas palabras sobrias, Jesús revela una intimidad revolucionaria con Dios, transformando para siempre la manera en que vivimos en su presencia. Hasta ahora, los discípulos han estado haciendo lo que hacen las personas confundidas y dependientes. Hacerle preguntas a Jesús, buscando claridad, descansando en su presencia física. Están diciendo, ¿qué quieres decir? ¿A dónde vas? ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús dice, con ternura, pero con firmeza, en aquel día no me preguntarán nada. No porque desaparezca la curiosidad, sino porque la niebla se disipara. Jesús va aún más lejos con algo impactante. En verdad les digo que todo lo que pidan el Padre en mi nombre, Él se lo dará. ¿Nota el cambio? No pedirle a Jesús, sino pedirle al Padre. Eso no es una degradación del acceso, es una mejora en la intimidad. Jesús no los está entregando a una autoridad más fría, como si su partida significaría un cambio de régimen. No está diciendo, me voy, suerte con mi padre. No es, no es diciendo como nosotros, como padres, que a veces decimos, bueno, hasta que tu padre venga, no es una relación diferente. Él está diciendo, mi misión ha sido para traerte al Padre. La meta nunca fue de dependerlo de un Mesías visible, sino restaurarlos a un Padre amoroso. Hasta ese punto no habían orado de esta manera. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Ese tipo de oración pertenece al nuevo orden, la vida hecha posible por la cruz. Oración al Padre por medio del Hijo en el Espíritu. Un acceso trinitario. Esto es lenguaje de familia, hijos adoptados, no siervos distantes. Y Jesús no solo lo permite, lo ordena. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Eso no es una oración transaccional, es oración relacional. Pedir no es una técnica para obtener cosas de Dios, es la postura de quienes le pertenecen. La oración es a lo que suena la vida con el Padre. Aquí está la sorpresa. Jesús conecta directamente la oración con el gozo. No solo la oración contestada, sino el acto mismo de pedir. No oración contestada. ¿Y por qué? Porque la oración ubica tu vida donde realmente está. No autosuficiente, no autónoma, sino dependiente, recibida y sostenida. La oración te recuerda quién eres y de quién eres. Jesús continúa reconociendo lo que ellos ya sienten. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. En otras palabras, sé que esto todavía se siente confuso. Su confusión no es rebeldía, es limitación. Todavía no tienen categorías para un Salvador crucificado y resucitado, pero Él promete que viene claridad. Viene la hora cuando ya no les hablaré en lenguaje figurado, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. Esa hora llega a través de la resurrección y del Espíritu. La cruz explicará todo lo que las metáforas no pudieron. Cuando vean al Hijo levantado, cargando nuestro pecado, venciendo la muerte,
regresando a la gloria. Entonces, el corazón del Padre ya no será abstracto. Dios dejará de ser una idea de temer y se convertirá en un Padre al cual acercarse. Jesús continúa aclarando un malentendido al que todavía somos propensos hoy. Dice, en aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. No está negando su intercesión, está corrigiendo nuestra imaginación. La oración no es un juego celestial de teléfono donde Jesús pasa de mala gana nuestras peticiones a un Dios distante. Así que Jesús lo dice claramente, porque el Padre mismo los ama. Deja que eso penetre. No los tolera, no los aguanta. El Padre mismo los ama. ¿Por qué? Porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Esto no es ganar amor, es evidencia de relación. El amor por el Hijo y la fe en su misión son las marcas de pertenencia. El amor de Dios inició la salvación. Nuestro amor responde a ella. El círculo se completa. El Padre envía al Hijo, el Hijo revela al Padre, el Espíritu nos introduce en ese amor compartido. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús nos muestra el Evangelio de una sola frase. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. En ese momento, ellos no entendieron lo que significaba eso. Pero nosotros que estamos en el otro lado del Evangelio, nosotros entendemos. Está hablando sobre la encarnación, humillación, crucifixión, resurrección y ascensión. Todo en un solo respiro. ¿Por qué dice Jesús todo esto aquí? Porque la oración solo tiene sentido cuando el Evangelio está claro. El acceso al Padre descansa en la obra consumada del Hijo. El gozo fluye de saber dónde estás parado. Y la confianza en la oración crece cuando dejas de imaginar a Dios como alguien reacio y comienzas a confiar en Él como Padre. Así que cuando pides, no les estás interrumpiendo, no estás abusando de tu bienvenida, no estás cruzando una línea, estás regresando a casa. Y Jesús nos dice, pide. El acceso al Padre no nos quita de las presiones del mundo, nos prepara para enfrentarlas. La oración no es una vía de escape de la realidad, es la manera en que Dios afirma a su pueblo dentro de ella. Y ahora Jesús profundiza aún más, exponiendo no solo la posición del mundo, sino también la frágil confianza de los discípulos. Lo que necesitamos es más que acceso, necesitamos seguridad. Así que Jesús levanta sus ojos de lo que pronto enfrentarán hacia lo que Él ya ha terminado, llevándonos a nuestro tercer punto y punto final. Fortalecido para permanecer firme en un mundo derrotado. Los discípulos ahora hablan con confianza. Casi se puede escuchar el alivio en sus voces. Oh, ahora hablas claramente. Ahora entendemos.
Se sienten que la neblina parece haberse levantado. Las piezas del rompecabezas parecen encajar. Y lo dicen dos veces, ahora, ahora, como si la repetición pudiera estabilizar su certeza. Es como ese momento cuando alguien de las instrucciones para armar algo, con todas las piezas presentadas frente a ti, y de repente lo interrumpes y dices, ya entendí, ahora sí lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo. Estás moviendo la cabeza, estás seguro. Incluso podrías sentir que puedes explicarlo de vuelta. Entonces te entregan las instrucciones y se van. Al final, estás parado ahí sosteniendo tres tornillos extra, una pieza que parece importante y la sensación creciente de que en realidad no lo entiendes. Eso es lo que está pasando aquí con los discípulos. En la mente el mueble parece armado, pero aunque lo digan en voz alta, y ciertamente se vuelve realidad, eso no significa que los discípulos estaban mintiendo. Realmente creen que lo entienden. Simplemente estaban equivocados. Y en cuestión de horas se darán cuenta de que había muchas más piezas de las que pensaban y que las estaban sosteniendo al revés. Ahí está el humor y la advertencia. Porque todos hemos tenido nuestros momentos de ahora sí lo entiendo, justo antes de descubrir que en realidad no lo entendemos. Pero esta es la tragedia de una confianza prematura. Pocas cosas son más peligrosas que creer que ves con claridad cuando no es así. Su confesión suena fuerte, pero en realidad es frágil. Descansa más en su percepción de sí mismo que en una comprensión profunda de la misión de Jesús. Están convencidos de que Jesús lo sabe todo, y eso es verdad, pero sacan de esa verdad una confianza en su propia preparación que las horas siguientes expondrán como vacía. Jesús no celebra su declaración, no dice, por fin lo entendieron. En cambio, con ternura les pregunta para que se detengan. ¿Ahora creen? Y él le dice eso no porque cerezcan de fe, sino porque todavía es inmadura, no probada, no quebrantada, no crucificada. Jesús ve lo que ellos aún no reconocen de sí mismo. Sabe que la confianza llega fácil antes de que la presión golpee. La fe se siente sólida antes de que la obediencia demande su verdadero costo. Y Él conoce la hora que viene, no una de avanzar, sino de colapso. Miren, dice, reflejando su propio tono enfático. La hora viene y ya ha llegado. El momento está más cerca de lo que piensan. El temor los dispersará. La lealtad se fracturará. El valor se evaporará. Cada uno se retirará a lo que se sienta más seguro, a lo suyo. La autopreservación traerá oscuridad a su devoción. Jesús quedará solo. Jesús lo dice ahora, no para humillarlos después, sino para prepararlos para lo que su fracaso se sentirá cuando suceda. Quiere que sepan que su caída
no lo va a sorprender a él. No va a destrozar su misión y tampoco cortará su amor. Y entonces dice algo asombroso. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. La fidelidad divina permanece. Cuando todo discípulo falla, el Padre no. La obediencia de Jesús no descansa en la confiabilidad de sus seguidores, sino en la presencia de su Padre. La misión de la salvación no depende de la fuerza de su fe, sino de de la determinación del Hijo de obedecer hasta la cruz. Esta es la misericordia escondida debajo de la reprensión. La iglesia no está edificada sobre discípulos heroicos, sino sobre un Salvador fiel. Nuestra esperanza no descansa en lo que haremos nosotros por Jesús, sino en lo que Jesús hará por nosotros, aun cuando lo abandonemos. La gracia no espera nuestra fortaleza, nos encuentra en nuestra debilidad. Y Jesús no ha terminado de hablar. Mira más allá de su dispersión, más allá de su vergüenza, más allá de la noche que viene y que expondrá cuán frágiles son. Y les dará palabras destinadas a sostenerlos en su futuro. Estas cosas le he hablado para que en mí tengan paz. No paz en las circunstancias, no paz en la autoconfianza, paz en mí, paz en Jesús. Jesús no ofrece aislamiento del problema, dice la verdad sin suavizarla. En el mundo tendrán aflicción, presión, oposición, sufrimiento por el evangelio. La resistencia constante de un mundo caído. Seguir a Jesús no nos saca de los dolores en este mundo, sino que a menudo nos coloca directamente en medio de ello. Pero ¿sabes qué? La aflicción no tiene la última palabra. Tengan ánimo, dice Jesús. Sean valientes, permanezcan firmes. No porque ustedes sean más fuertes de lo que piensan, sino porque la batalla ya ha sido decidida y vencida. Yo he vencido al mundo. Observa el tiempo verbal. Él no dice, no venceré, no dice, estoy venciendo, dice, he vencido. La victoria no está pendiente, está consumada. El golpe decisivo ya ha sido dado. Aunque los discípulos aún no puedan ver cómo, la cruz que parecerá derrota demostrará ser el medio mismo del triunfo. El mundo lanzará todo lo que tiene contra Jesús. Traición, violencia, burla, muerte. Y al hacerlo, lo hará con todas sus fuerzas. Pero el pecado será juzgado. El príncipe de este mundo será echado fuera. La muerte misma será deshecha. Jesús no niega que el mundo todavía hiere. Simplemente declara que ya no gana. Y aquí está la gloria silenciosa de este momento. Jesús dice estas palabras antes de que los discípulos fallen, antes de que los clavos atraviesen sus manos, antes de que la tumba sea sellada. Ancla su valor futuro
no en su capacidad de resistir, sino en su obra consumada. Su paz no vendrá de evitar el colapso, sino de saber que incluso su colapso no puede deshacer su victoria. Así es como los creyentes son fortalecidos para permanecer firmes, no fingiendo que no tememos miedo, que no tenemos miedo, sino confiando en un Salvador que ya ha conquistado aquello que más tememos. En el mundo, la aflicción es real. Y no estoy hablando de la tribulación de que sentimos de decisiones incorrectas. Estamos hablando de la tribulación por el Evangelio. Son dos cosas diferentes. Nosotros tal vez vamos a experimentar cosas fuertes por nuestras decisiones en el Evangelio, pero tribulación por el Evangelio es violento y a veces se siente solitario. Pero en Cristo, paz corre más profundo. Y porque Cristo ha vencido al mundo, discípulos cansados, fallidos y vulnerables son invitados una y otra vez a tener ánimo. Amados, la razón última por la que su gozo es seguro no es que su dolor terminará, sino que Cristo reina. Jesús no solo promete alivio, promete su presencia. Lo volveré a ver. Y cuando el Cristo resucitado mira a su pueblo redimido, el gozo se enciende. No porque la tristeza nunca haya existido, sino porque ha sido absorbida por algo mayor. Por eso es una esperanza de la resurrección. Y la resurrección significa que la gloria de Cristo ahora se encuentra en el centro de la realidad, inconmovible, invicta, infinitamente satisfactoria. El mundo puede rugir, el corazón puede doler, pero nada puede robarle al creyente el gozo arraigado en el Cristo exaltado. Nada. Así que no midas la cercancia de Jesús por la ausencia de dolor. Mídela por la certeza de la cruz. Mídela por el triunfo del sepulcro vacío. Cristo es más glorificado en ti cuando lo atesoras más que el alivio. Cuando dices, incluso en la tristeza, Cristo, tú eres suficiente.